Mi tema en esta mañana: Jesús sigue sanando. Lo primero que algunas personas piensan es que el tiempo de sanidad de mi Señor Jesús culminó cuando Él muere y resucita. El grave error es llegar a pensar que si Él murió y resucitó, entonces las promesas de sanidad están muertas. De ninguna manera. Jesús resucitó y con Él sus promesas. Cuando mi Señor resucitó, Él también me dio nuevas esperanzas de vida. Eso indica que lo que Él hizo en vida durante su ministerio de 3 años continúa por la eternidad, porque Él vive por la eternidad. Si Él vive, yo puedo estar sano. Aún más, dice mi Biblia en Isaías, que Él llevó toda enfermedad y toda dolencia en la cruz, y que por su herida yo ya he sido curado. Es decir, Jesús estuvo con llagas para que hoy mi sanidad fuera permanente. Eso entonces me hace saber que toda enfermedad en todo cuerpo que tiene fe en Jesús es de manera ilegal. Esa enfermedad está en su cuerpo y no debería estar ahí. Voy a volver a repetir eso. Esa enfermedad que está en su cuerpo no debería estar ahí. Después que usted cree en Jesús, tiene que irse. Aquí no hay negociaciones. Aquí no hay mediaciones en el aspecto de que usted pueda o no pueda estar enfermo. Usted no debe estar enfermo, porque Jesús llevó esa enfermedad en la cruz del Calvario. Y eso indica que ahora cualquier enfermedad en mi cuerpo es ilegal. No debe estar ahí. Jesús sigue sanando. 4 casos voy a usar para animar su fe y para hacerle saber algunas verdades que no cambian en el tiempo. La primera de ellas está en el libro o en el Evangelio de Marcos, capítulo 1, verso 40. Vino a él un leproso, rogándole e hincado la rodilla, le dijo: si quieres, puedes limpiarme. El primer caso que voy a destacar es un leproso que aparentemente por su vida o por su forma de pensar no creía que Jesús podía sanarlo. Y esta es la primera cosa que quiero destruir en esta mañana, para empezar a destruir la enfermedad en su cuerpo. Lo primero que usted debe saber es que no es el primero usted en pensar que no merece esa sanidad, que usted no vive de acuerdo a los estándares que tal vez la Biblia dice, o tal vez algún líder también le enseñó, que no dejan de ser estándares altos y buenos. Pero usted dice: yo no vivo así, yo no soy esa clase de persona. Así que usted llega a convencerse de que Jesús no puede sanarle, porque usted no tiene la condición para hacerlo, y usted debe generar una condición para ser sanado. Este leproso pensaba que por su condición y pensamiento, tal vez estilo de vida, Jesús no quería sanarle. Note bien que este leproso sabía que Jesús podía sanarle, pero no sabía si quería sanarle. Y esta es una gran disyuntiva de la cual mucha gente permite que el milagro que Dios tiene para ellos no se cumpla, porque quieren pensar o quieren ser aceptados por ellos mismos para poder optar por un milagro. De ninguna manera. Este leproso sabía que Jesús podía, pero no sabía si Jesús quería sanarlo. Así que este leproso viene y, humillándose delante de mi Señor Jesús, se hinca delante de Él y le hace una pregunta. En vez de tocarlo con fe, o en vez de agarrar su mano y ponérsela en la cabeza con fe, este leproso hace algo único. Este leproso pregunta a Jesús: Señor, ¿tú quieres sanarme? El leproso estaba dispuesto incluso a ser rechazado por Jesús. Tal vez el leproso esperaba que Jesús le dijera: no quiero, tú no mereces que yo te toque, o tú no mereces que yo te sane, o tú no mereces un milagro. Así que este hombre, con prudencia, con humildad, le pregunta a Jesús: Señor, ¿tú quieres limpiarme de esta lepra? ¿Quieres sanarme de este azote? Y yo quiero que usted sepa que yo entiendo las limitaciones de una enfermedad. Una de las cosas que la maldad disfruta es ver su sufrimiento. Recuerde usted que usted es creación de Dios, en primer lugar, y en segundo lugar es creyente en Jesús. El mal lo odia por naturaleza, pero el mal jamás
será más poderoso que el bien. Satanás jamás será más poderoso que Jesús. Jesús es más poderoso y el bien es más poderoso. Y Jesús responde de una manera categórica. Jesús responde de una manera determinada. Dice Jesús: sí quiero sanarte. No solamente ahora este leproso se consigue con una gran sorpresa. No solamente Jesús puede sanarlo, sino que Jesús quiere sanarlo. Y siento una poderosa unción en este momento aquí, Padre Santo. ¿Qué demanda hay aquí tan poderosa? Puedo sentir que hoy van a haber muchos milagros. Puedo sentir aún que están ocurriendo algunos ya en este momento. Solo con fe. Una buena noticia para todos los que han venido por un milagro: Jesús quiere sanarte. Puedo volver a repetir eso: Jesús quiere sanarte. Y eso es una gran noticia para ti, porque te moviste no sé de dónde y llegaste a este lugar no sé de dónde, y no sé cuánto te costó sentarte donde estás, pero estás aquí. Y esa es la mejor muestra de fe para Jesús. Pudiste haberte quedado en tu casa. Pudiste haber dicho: bueno, bien, yo lo oigo después el audio, o yo lo oigo por la radio, o yo lo veo en algún lugar. Pero no, usted se movió como este leproso. Usted se movió del lugar donde estaba al lugar donde Jesús había dicho que estaría. Y hoy Jesús está aquí para sanar. Hoy Jesús está aquí para hacer milagros. Hoy Jesús está aquí para mostrar su amor y bondad. Jesús está en la casa. Entonces, cuando Jesús le dijo: quiero, y le dijo: sé limpio, mi Biblia dice que Jesús, teniendo misericordia, extendió la mano y lo tocó. Una cosa que usted debe saber es que la lepra en aquel tiempo era una enfermedad contagiosa por tacto. Así que Jesús pudo haberle dicho a este hombre: sé sano y ya, porque muchas veces lo había hecho. Pero en este caso Jesús hace algo que desafía los escrúpulos y lo toca con su mano, sin un guante quirúrgico, sin una protección. Jesús puso su mano sobre la lepra del leproso, o sobre el leproso con lepra, no lo sé. El orden no afecta el resultado. Jesús tocó a este hombre con lepra sin temor alguno de contagiarse, porque él sabía que él era el sanador. Él no le tenía escrúpulos a un enfermo. Él no quería tocarlo con guantes, él quería tocarlo con su poder. Así que extendió su mano y sin escrúpulos, dándole seguridad, pero al mismo tiempo mostrándole su amor al leproso, lo toca. Y en el mismo instante que Jesús toca al leproso, alguien se fue, y no fue Jesús, fue la lepra. Este hombre quedó limpio de inmediato. Así que usted puede esperar un milagro. Alguien quiere un milagro. Alguien va a recibir un milagro de parte de Jesús en esta mañana. Así que Jesús quiere sanarte. Ahora el segundo caso está en Juan, en el capítulo 5, en el verso 2. Lo primero que tiene que saber es que Jesús quiere sanarlo. Lo segundo que usted debe saber está en el capítulo 5, en el verso 5. Y había allí un hombre, estamos hablando para que entienda el contexto del pozo de Betesda. Es un lugar emblemático, o era un lugar emblemático, donde un ángel del cielo descendía de vez en cuando y agitaba el agua, la movía. Alrededor de este estanque habían cientos de enfermos que esperaban oír que el agua se moviera para salir corriendo. Por supuesto que el que tenía alguna enfermedad limitante, como parálisis o algún tipo de enfermedad que no le permitía correr, eran los que casi nunca podían obtener un milagro. Ahora los que podían correr porque no oían o no veían o tenían algún tipo de enfermedad como la lepra o alguna otra, llegaban casi siempre de primeros. Así que eran los que más recibían los milagros. El asunto era que la gente tenía esa fe y se apostaban, vivían alrededor del estanque.
El agua se movía de vez en cuando, no sabíamos o no sabemos cuánto o cada cuánto tiempo se movía, pero se movía, y apenas se movía o el ángel la movía, el primero que tocaba el agua quedaba sano de manera inmediata. Alrededor de este estanque está la historia de un hombre que hacía 38 años vivía alrededor del estanque. No es poco tiempo, casi una generación, casi 40 años este hombre tenía alrededor del estanque, esperando ser sanado o esperando lograr llegar. En algunos momentos hizo alguna inversión, le pagó a alguna persona para que le cargara y lo llevara hasta el estanque, pero lamentablemente habían otros más rápidos y siempre llegaban primero o antes que este hombre. Este hombre perdió todo lo que tenía pagándole a gente para que lo llevaran. Así que de último solamente se resignó y se puso, porque la gente lo empezó a empujar, lo empezó a ofender y lo empezó a burlar y a decirle: tú nunca serás sanado, dale espacio a otro que sí pueda ser sanado. Así que este hombre se puso al final casi en los pórticos del pozo, y ahí estaba, y aunque él oía cuando el agua se movía, era incapaz de llegar al milagro. Qué dolor para este hombre poder ver como muchos salían sanos, pero él nunca salía sano. Pero delante de este cuadro, en el verso 5 dice: había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Lo que no sabía es que cambió la dispensación de los tiempos. En 38 años que este hombre estaba ahí, nunca pudo ser sanado y siempre estuvo observando el estanque. Pero en este caso Jesús le llegó por detrás. Él no esperaba a Jesús, él esperaba al ángel que moviera el agua. Él no esperaba a Jesús, pero Jesús vino a él. Y yo le digo a usted hoy: usted vino a Jesús y Jesús vino a usted. Así que usted es capaz de recibir un milagro hoy. Jesús entonces llegó por detrás. Y lo segundo que usted debe aprender y saber en esta mañana es que nunca dependa de otro para ser sano. Voy a volver a repetir: la segunda cosa que usted debe saber es: usted nunca dependa de otro para ser sano. Si otro no cree, usted sí cree. Si otro no vino, usted sí vino. Nunca depende o dependa de otro para ser sano. Este hombre dependía de alguien que lo cargara. De por sí, cuando Jesús le llega por detrás, le pregunta: ¿quieres ser sano? La respuesta viene ahora: Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Ahí estaba un hombre que estaba dependiendo de otro para ser sano. Yo vengo aquí como anunciador de la palabra de Dios. Yo vengo aquí como un siervo de Dios para facilitarle a usted su milagro, para dirigirlo a su milagro, pero yo no puedo hacer su milagro. Usted no depende de mí para recibir un milagro. Usted solamente depende de su fe para recibir un milagro. No dependa de otro para ser sanado. Jesús le dice: ¿quieres ser sano? El hombre, en vez de decirle: sí quiero ser sano, le da una explicación por la cual no ha sido sanado. Y yo le vengo a decir a usted en esta mañana: usted no necesita explicarle a Jesús por qué usted no ha sido sanado. Usted solamente tiene que recibir su milagro y ya. Usted debe decirle a Jesús: sí, Señor, quiero ser sano, y punto. Aquel hombre empezó a explicarle a Jesús, darle todas las razones por las cuales él pensaba que continuaba enfermo. Sin embargo, cuando Jesús te quiere sanar, no quiere oír tus excusas ni tampoco tus explicaciones. Él solamente quiere ver tu fe. Jesús interrumpe a la explicación de este hombre que estaba enfermo, y Jesús, al interrumpirlo, le da una orden y le dice: levántate, toma tu lecho y anda. Mi Biblia dice que al instante aquel hombre fue sanado, tomó su lecho y anduvo. No le preguntó, le ordenó ser sano. Y yo creo que Jesús puede hacerlo otra vez. Le voy a hablar claro. Yo no estoy aquí haciendo un servicio de sanidad porque me pareció bien. Estoy aquí porque yo creo que Jesús sana. Yo he visto sanidades dramáticas en mi familia.
He visto cómo Jesús ha sanado personas delante de mis ojos. Así que yo hoy lo que vengo aquí es a repetir, a volver a ver cómo Jesús sana personas. Hoy usted se dio una cita con el sanador y Él está aquí. Él está aquí para sanar su vida de cualquier enfermedad. Y que usted ahí sentado sepa que el asunto de ser sanado es una decisión personal, donde definitivamente yo decido pelear por mi milagro. Y yo no dependo de otro para ser sanado. Puedo llevarlo de nuevo a Marcos para hablarles de la tercera cosa que impide tal vez que usted sea sanado. La primera ya se la dije. Usted no puede dudar que Jesús quiere sanarlo. Le acabo de decir hace minutos, Jesús quiere sanarte. En la segunda le estoy diciendo, no dependas de otro para ser sanado. Pero en esta tercera me llama la atención, porque Jesús entró otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en la casa. Es más o menos lo que está pasando hoy aquí. Usted vino a este servicio porque usted cree que Jesús está en la casa para sanarle y darle un milagro. La gente se enteró que Jesús estaba en la casa y vinieron donde estaba Jesús. Jesús estaba otra vez en ese lugar y se oyó que estaba en casa, e inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún, les puedo decir, a la puerta. Les puedo decir, y se congregaron de manera que ya no cabían ni aún en el templo. Pero Jesús estaba en la casa. Diga conmigo, Jesús está en la casa. Déjeme, no lo dice la Biblia, pero permítame comentarle esta historia. Había un hombre paralítico en un lecho. Alguien vino y le dijo, ¿sabes qué? Jesús viene a Capernaum. Este hombre paralítico en su lecho dijo, ¿y qué puedo hacer yo? Luego vino alguien y le dijo, Jesús llegó a una casa en Capernaum y hay mucha gente. El hombre dijo, ¿qué puedo hacer yo? Pero cuatro hombres vienen al paralítico y le dicen, ¿tú crees que Jesús puede sanarte? El paralítico dijo, yo creo que puede sanarme. Entonces los cuatro hombres le dijeron, entonces déjanos que nosotros te carguemos y te llevemos donde está Él. Tal vez esta sea la historia de algunos hoy, que estaban en sus casas tranquilos y vino alguien y le dijo, ¿sabes? Hay un servicio de sanidad en la iglesia. Y usted dijo, bueno, qué chévere. Y después regresó por usted y le dijo, ¿quieres ir? Te llevo. La tercera cosa que quiero resaltarle es que usted puede empujar la fe de otro. ¿Alguien dice amén a eso? Usted puede empujar la fe de otro. Y si usted trajo a alguien con una enfermedad limitante o tal vez mortal y está al lado de él o de ella, y usted lo trajo, usted lo animó, cuando empecemos a orar, usted sígale animando y usted empiece a orar al lado de esa persona y empieza a pedir, Señor, sánale. Y usted va a ser un vehículo también para la sanidad de esa persona que usted trajo, porque no solamente otros van a ser sanos, va a ser sano quien usted trajo, porque usted va a empujar la fe del que usted trajo. ¿Alguien dice amén a eso? Si usted durante la oración es sanado de una enfermedad, usted siente en su cuerpo que algo está pasando, porque va a empezar a tener algún tipo de manifestación sobrenatural. Usted puede sentir algún calor, algunos sienten algún frío, algunos sienten un hormigueo, algunos sienten algún tipo de electricidad en el cuerpo, y usted empieza a sentir que algo está pasando con usted. Usted empieza a sentirlo y usted tome la mano del que está al lado y dígale, yo estoy siendo sano, tú también vas a ser sano en este día, en el nombre de Jesús. ¿Alguien va a empujar la fe de otro en este lugar? Usted puede empujar la fe de otro.
Usted puede empujar la fe de otro. Señor, puedo sentir el amor de Jesús en este lugar, la compasión de Jesús en este lugar. Señor. Entonces, estos 4 hombres trajeron al paralítico. Y cuando llegaron a la casa, se dieron cuenta de que era imposible atravesar entre la gente y llegar a entrar en aquella pequeña puerta. Esos hombres dijeron: ¿cómo hacemos? El paralítico tal vez los vio desde su lecho y le dijo: muchachos, muchas gracias, les agradezco por su esfuerzo, pero yo les dije ya que iba a ser imposible acceder a esto. Pero estos 4 hombres se vieron la cara y se dijeron unos a otros: no vamos a irnos de este lugar sin nuestro milagro. Y yo quiero que usted repita conmigo: no me voy de este lugar sin mi milagro. Vamos, dígalo una vez más: no me voy de este lugar sin mi milagro. Repítalo una vez más: no me voy de este lugar sin mi milagro. Esos 4 hombres se vieron las caras y le dijeron al paralítico: vamos a seguir adelante, vamos a seguir creyendo. No pierdas la fe de ninguna manera, sigue creyendo. El paralítico dijo: pues bien, yo voy a seguir confiando en que Dios va a ayudarlos a ustedes. Estos hombres empezaron a bordear la casa y se dieron cuenta que toda la gente estaba amontonada enfrente de la puerta, porque todos querían entrar, pero habían dejado la parte de atrás descubierta, porque todos sabían que nadie iba a entrar por esa puerta. No existía esa puerta. Así que ellos subieron por la parte de atrás y se subieron al techo, que era un techo de paja. Y en este momento se suben 2 y alaron al paralítico. Luego subieron los otros 2, amarraron el lecho por los 4 puntas y con mecates abrieron un hueco en el techo. Y creo que la imagen es esta: Jesús está en el medio de la casa, Jesús está orando por los enfermos, está sanando enfermos, y de repente empieza a caer algún tipo de paja seca en la cabeza de Jesús y en los otros. Y Jesús levanta su vista hacia arriba y dice: ¿qué está pasando en ese techo? Y se abre el hueco y saca la cabeza uno de los 4 y le dice: bendiciones, Señor Jesús. Jesús lo ve, mi Señor, le dice: ¿qué? Perdón, Señor, pero nuestra fe nunca va a recibir un no como respuesta. Vinimos por un milagro. Saca la cabeza otro y otro y otro, y Jesús ve a 4 cabezas arriba y le dice: wow, ¿cuál de los 4 quiere un milagro? Y los 4 le dicen: no, nosotros no queremos el milagro. Queremos un milagro, pero no para nosotros, sino para alguien que tenemos aquí. Y lo ponen arriba y empiezan a bajarlo. Y Jesús está sorprendido con la fe de estos 4 hombres que animaron a este paralítico, que cargaron a este paralítico, que lo llevaron hasta Jesús. Y está sucediendo, está bajando por el techo. Jesús dice: wow, qué fe la de estos. Y los enfermos abajo están viendo un espectáculo de fe de 4 hombres que no quieren ser sanados, pero quieren que alguien sea sanado. Alguien va a empujar la fe de otro. Alguien va a empujar la fe de otro. Y aquí viene algo poderoso. Jesús le dice, al ver la fe de ellos, es el momento cuando Jesús lo dice: por tu fe, entonces es posible que otro crea por tu milagro. Voy a volver a repetir eso: es posible que otro crea por tu milagro. Y yo ahora voy a decir esto con mucha responsabilidad. Tal vez usted no pudo traer ese familiar enfermo, pero usted puede ejercer fe para que ese familiar sea enfermo, para ese familiar enfermo sea sano. Ahora voy a ir más allá. La distancia no limita el poder. Tengo Biblia para mostrarlo. Cuando Jesús le dice a aquel centurión:
pidiéndole al centurión que fuera a su casa. Perdón, Jesús le dice: voy a tu casa. El centurión le dice: no vaya, Señor, solo di la palabra y será hecho. La distancia no limitó el poder de Jesús. El centurión regresa a casa y ve a su siervo sano y le pregunta: ¿a qué hora fue esto? Y cuando le dicen la hora, fue exactamente la hora en que Jesús había dicho: que tu siervo sea sano. Así que le voy a animar. Si usted está aquí y tiene un familiar enfermo, no dude, solo crea. Cuando estemos orando por los enfermos, usted va a orar por ese familiar enfermo con su nombre y va a pedir que Jesús le sane. Y puede suceder un milagro poderoso. Puede tener un mensaje en su teléfono o puede recibir una llamada al terminar que le digan: algo pasó, sucedió que tu familiar fue sano en este momento. ¿Alguien cree eso conmigo ahora? Tú puedes empujar la fe de otro. Jesús, viendo la fe de ellos, cuando el paralítico toca el piso y queda extendido, Jesús entonces dice: tus pecados te son perdonados. Y de inmediato el hombre tomó su lecho, se paró, entró colgado por el techo sobre un lecho y salió caminando por la puerta cargando su lecho. ¿Alguien va a recibir un milagro en esta mañana de ese tamaño? Tú puedes empujar la fe de otro. Marcos capítulo 10. Bartimeo, el ciego. Que nada ni nadie silencie tu fe. Que nada ni nadie silencie tu fe. Tu fe habla. Había un hombre ciego de nacimiento en este pasaje. Era hijo de Timeo. Tenía un nombre compuesto que significaba Bartimeo. Todos lo conocían como el ciego porque era de nacimiento. Así que en un momento Bartimeo está sentado, parado, no lo sé, pero se entera de que Jesús venía pasando por donde él estaba. Tal vez no estaba pasando tan cerca, tal vez estaba pasando como a 15 o 20 metros de Bartimeo, con toda la multitud que le empujaba. Él oye, no ve, pero sí oye. Y se da cuenta, oyendo el tumulto y oyendo los gritos que vienen acercándose, y está seguro que en algún tiempo, dirigido por su oído, iba a tener a Jesús muy cerca, 15, 20 metros. Así que cuando más o menos él, por su sentido del oído, mide la distancia entre Jesús y él, empieza a gritar. Y empieza a gritar: Hijo de David, ten misericordia de mí. Empieza a gritar tan fuerte que entonces vinieron a reprenderlo para que se callase. No sabemos si los que vinieron a callarlo fueron los mismos discípulos de Jesús, pero era un hombre incómodo. Jesús quería tal vez que se oyera su voz delante de la multitud, pero este ciego tenía una habilidad. No veía, pero cómo gritaba. Gritaba tan duro que sobrepasaba su voz sobre todos, y se volvió tan incómodo que alguien o algunos vinieron y le empezaron a decir: cállate, cállate. El ciego, que los oía muy bien, seguía gritando tan alto, porque el ciego dijo: nadie va a callar mi fe, porque nadie necesita un milagro como yo.
Así que el que cree y grita por su fe nunca puede ser callado por el que duda y el que no cree. Este ciego siguió gritando tan fuerte que Jesús dijo: no puedo seguir predicando si este ciego sigue gritando. Así que Jesús entonces se detuvo. Todos pensaron que Jesús se detuvo para hacer otra cosa, pero no. Jesús se detuvo, o a Jesús lo detuvo la fe y el grito de alguien. Alguien captó la atención de mi Señor Jesús. Y yo quiero que usted capte hoy la atención de mi Señor Jesús. Jesús se detuvo. Y entonces, tal vez Pedro, que era un hombre bastante impetuoso, ya había ido un par de veces a hacer callar al ciego. Pero el ciego, en lo que Pedro daba 5 pasos, volvía a gritar tan fuerte que Pedro se agarraba a los oídos. Tal vez el mismo Pedro se acerca a Jesús, y sabiendo Jesús que Pedro ya había mandado a callar al menos un par de veces al ciego Bartimeo, el mismo Jesús le dijo: Pedro, sí, Señor, el ciego que mandaste a callar 2 veces, ¿sabes cuál es? Sí, claro, Señor, el que está gritando. Sí, tráemelo. Sorprendentemente, algunos que no logran desanimarte en tu fe, finalmente tienen que ser canales para ver tu milagro. ¿Alguien oyó eso en esta mañana? ¿Ah? Pedro entonces tal vez regresa, y el ciego está: Jesús. Pedro se acerca y dice: Bartimeo. Pero ya Bartimeo reconocía la voz y pensaba que le iba a mandar a callar. Y cuando vuelve a gritar, creo que Pedro le pone la mano en la boca. Le dice: por favor, óyeme. Jesús te está llamando. ¡Qué noticia! Yo le puedo decir hoy a usted: Jesús lo está llamando para un milagro. Alguien va a recibir un milagro de parte de Jesús hoy. Alguien va a recibir un milagro de parte de Jesús en este lugar. El ciego hace algo sorprendente. Cada ciego, cada persona con alguna limitación como él o los paralíticos, les era entregado de parte del gobierno una especie de manto, una especie de tela, pedazo de tela un poco gruesa, que le servía de día para sentarse sobre eso, le servía para cubrirse el sol, le servía de noche para arroparse. Y todos los que tenían esta clase de manto eran habilitados por el gobierno como para recibir limosnas o para ser ayudados de alguna manera. Así que ese manto era lo que oficial y legalmente tenía él para subsistir en la vida. Había vivido toda su vida aferrado a ese manto, sabiendo él que ese manto le garantizaba de alguna manera que él iba a comer, que él iba a poder vivir. Pero entonces le dicen a Bartimeo: hey, Jesús te llama, ten confianza. Levántate. Te digo hoy, Jesús te llama. Ten confianza. Y este ciego hace algo sorprendente. Apenas oyó que le dijeron: Jesús te llama. Fíjese la fe de este hombre. Este hombre agarró el manto y lo tiró. Estaba botando todo su sustento y toda su posibilidad para vivir. Pero este hombre dijo: prefiero creer y deshacerme de lo que me ata a mi enfermedad, y voy a creer en mi milagro. Se deshizo de todo lo que tenía
para ir a la seguridad de un milagro. ¿Alguien entiende lo que digo en esta mañana? Él dijo: prefiero tirar este manto que me ha atado a mi ceguera por tantos años, y no dudo que voy a ser sanado hoy. Aquel hombre corrió, llegó donde Jesús, e inmediatamente Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista. Pero quiero decirle lo que continúa. Dice: y seguía a Jesús en el camino. Este ciego recibió sanidad no para regresarse a pecar y a vivir una vida desordenada. Este hombre recibió una sanidad para seguir a Jesús el resto de su vida. ¿Alguien está oyéndome en esta mañana? Sé de mucha gente que reciben sanidad y luego que están aquí, supe en una oportunidad de una joven por aquel lado que recibió una sanidad durante un servicio nuestro. Estaba paralítica y después que recibió su sanidad se levantó de su silla, no vino al altar, corrió a las puertas, se fue y anda por ahí sana, pero no honra a Jesús, no sigue a Jesús. Para que usted vea que las personas pueden ser capaces de recibir el milagro y no agradecerlo más nunca en su vida. No quiero que usted sea un malagradecido, porque usted va a recibir un milagro hoy. No permita que la maldad lo engañe y que usted después viva una vida para el mundo y usted deje de vivir para Jesús y su amor. Este hombre estaba tan agradecido. Tal vez dicen algunos estudiosos que tenía unos 45 años. Tal vez a este hombre le quedaban unos 45 años más de vida. Y él pudo haber dicho: pues bien, ¿saben qué? Yo tengo 45 años ciego y he vivido una vida muy mala durante 45 años porque no veía, y ahora que veo voy a disfrutar la vida. De ninguna manera. Este hombre agarró los próximos años de vida que le quedaban y los dedicó a seguir a Jesús y a servir a Jesús. Así que si usted le pasa eso hoy, no tome la decisión errada. Manténgase sirviendo a Jesús y amando a Jesús por el resto de sus días. ¿Alguien dice amén a eso en este lugar? Termino. Había una mujer con un flujo de sangre. Esta mujer hacía 12 años que había gastado todo y había quedado en la indigencia. Todo lo que tenía lo gastó en médicos, dice mi Biblia. Quedó sin dinero, en la indigencia y con un flujo que la mantenía débil, anémica. Pero un día se entera que va a haber un servicio de sanidad en su pueblo. Jesús venía a su pueblo. Ella se entera y empieza a armar un plan. Habló con algunas personas, pero recuerde usted que esta mujer, como tenía flujo de sangre, era inmunda. Es decir, ningún hombre podía tocarla y ninguna mujer podía tocarla porque se catalogaba inmundo. Así que esta mujer estaba sentenciada a una vida solitaria. Y ella sabe que por su condición física no tiene la fuerza para poder llegar hasta Jesús, porque ella dijo: si tan solo tocare el borde de su manto, yo seré sana. Yo no necesito que Él me toque. En este caso y el último caso, toca a Jesús con tu fe. No esperes que Él te toque. Levanta tu fe hoy y tócalo tú con tu fe. Esta mujer dijo: si tan solo tocar el borde de su manto, yo seré sana. Ahora, ¿cómo voy a hacer para tocarlo? Porque viene rodeado de una gran multitud. Pero esta mujer, decidida, empezó a avanzar. Los primeros que la reconocieron la empujaron. Algunos la patearon. Otros la agarraron por el cabello y la tiraron al piso, diciéndole: tú eres inmunda. ¿Pretendes tocar a un maestro si tú eres inmunda? La mujer fue rechazada de manera categórica. La mujer fue humillada. Finalmente entendió que la única manera de llegar a Jesús era arrastrándose por el piso. Esta mujer no le importó su dignidad, su necesidad.
era más grande que su dignidad. Y ella no le importó tirarse al piso, arrastrarse, que la pisaran, seguramente llenarse de polvo y de tierra, pero ella siguió arrastrándose en el piso. No podía nadie verla sino sentirla. Algunos pensarían que era algún perro, algún animal que se estaba arrastrando por el piso. Y como le digo, algunos la patearon, otros no sé si la reconocieron, no creo. Pero en algún momento la mujer logró, después de mucho tiempo, creo yo, de arrastrarse por el piso y de lograr tocar a Jesús, logró tocarlo. Pero esta es la única vez que Jesús no toca a alguien y lo sana, sino que alguien toca a Jesús y Jesús lo sana. Vuelvo a repetir eso. Esta es la única vez en la que no es que Jesús toca a una persona y lo sana, sino que una persona toca a Jesús y Jesús lo sana. O sea, la viabilidad de la fe es inversa. Siempre fue Jesús hacia la gente, pero aquí es una persona hacia Jesús. Jesús no sabe quién es la mujer. Jesús ni siquiera tuvo la oportunidad de decidir sanarla o no. Y esto es poderoso, porque necesito que usted lo sepa ahora. En ese día Jesús no tenía intenciones de sanar a esta mujer. En su diario no había la posibilidad de que una mujer le tocara o que él sanara a una mujer. Él iba camino a levantar o a sanar a la niña de un notable hombre de la ciudad, Jairo. Pero de repente Jesús se detiene y grita: alguien me ha tocado. Los discípulos le dicen: Señor, ¿cómo vas a preguntar esto? Todos te aprietan, todos te empujan, todos te tocan. Señor, todos te están tocando. Jesús le dice: no. Muchos me tocan por curiosidad. Muchos me tocan por decir luego: toqué a Jesús. Muchos me tocan para decir: bien, no me pasó nada. Pero esta que me tocó con fe, porque he sentido virtud saliendo de mí. Qué poderoso esto. Virtud salió de mí. Y los discípulos le dicen: bueno, ya que tú lo dices, se hacen 2 pasos atrás. Jesús vuelve a preguntar: ¿quién me ha tocado? Y esta mujer se ve descubierta. Y la mujer levanta su mano. Todos sabían quién era la mujer. Los religiosos dicen: ¿cómo es posible que esta mujer haya tocado al maestro? Pero esta mujer cuenta su verdad y dice: yo me vine arrastrando desde allá. Me patearon, me alaron los cabellos, me llenaron de tierra, comí tierra, pero te toqué, Señor. Y quiero decir públicamente que en el momento que te toqué, la fuente del flujo en mí se secó de inmediato. Así que para los que me conocieron como la mujer del flujo de sangre, ya no soy más la misma mujer de siempre. Soy la mujer que Dios sanó. Y yo le digo hoy, después que oremos por usted y sea sanado, no siga siendo el mismo. Jesús es especialista en cambiar corazones, sanar cuerpos, pero cambiar corazones. Y usted podrá decir: bien, antes me llamaban la enferma, ahora me llamarán la sana. Hoy Dios no solamente está interesado en sanar tu cuerpo, sino en salvar tu alma y cambiar tu corazón. Y eso es algo integral que tenemos que recibir en este día. No solamente un milagro en mi cuerpo, sino también un cambio en mi corazón. Y yo creo que Jesús va a hacer todas las cosas que hoy creamos que Él puede hacer, porque Jesús está en la casa. Jesús está en la casa.